Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy hemos tenido noticias muy importantes en Estados Unidos con los datos de inflación, que de hecho han sido muy positivos, pero veréis a continuación en las gráficas tanto de Bitcoin como de las altcoins que no hemos podido contener la subida y estamos en estos momentos perdiendo niveles clave en las criptomonedas, con lo cual mi pregunta es ¿qué necesitamos para subir finalmente? Porque yo me estoy volviendo completamente loco. En el día de hoy, tal y como podéis comprobar en pantalla, hemos tenido bastantes noticias tanto en Europa como en Reino Unido y posteriormente en Estados Unidos. Hoy la noticia más importante han sido en este caso, los datos IPC, que como bien veréis en pantalla han salido de hecho positivos. Hemos tenido una inflación menor a lo esperada. Aquí tenemos esos datos IPC, que es el índice de precio al consumidor. En el día de ayer tuvimos los datos IPP, que es el índice de precio al productor. Como bien veréis, el IPC mensual y el anual han salido por debajo de lo estimado. En este caso, el IPC anual ha salido en un 2,9% y justo la previsión estaba en un 3%. Y en este caso la mensual ha salido como tocaba, justo prácticamente en ese caso con la subyacente en 3,2% y en la mensual en un 0,2%, es decir, los datos que se esperaban y justo un recorte de esos datos. Y de hecho la inflación ha caído al menor punto desde el año 2021, con lo cual ya sabemos lo que toca: recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en la reunión de septiembre. Pero lo curioso es que justo se preveía una posibilidad para reducir los tipos de interés en 50 puntos básicos para el mes de septiembre y estaba esa probabilidad en un 50% antes de los datos de inflación, y una vez han salido se ha reducido esa probabilidad a un 35,5% y actualmente tenemos casi un 70% de probabilidades para reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos para la siguiente reunión. En el día de hoy la bolsa americana se encuentra en positivo. El S&P 500 está cotizando en 5.445 y el Nasdaq actualmente es el único índice de los tres que se encuentra más o menos en negativo, y prácticamente todas las acciones tecnológicas están en territorio un poco complicado de operar. En el día de hoy nosotros hemos hecho una pequeña operación en el S&P 500 que ha dado más de un 1-1. Como bien veis, era una entrada en short en 5.430 después de romper los mínimos de esta mañana a las 2:30. El stop loss estaba en un 0,15% y la operación ha dado prácticamente un 0,3%, es decir, un 1,2 riesgo-beneficio. Y este tipo de operaciones son las que mando en mi comunidad de Telegram, donde tenéis tanto operaciones de cripto en spot y futuros, la bolsa americana, el S&P 500, el Nasdaq, y además también operamos el euro, dólar, oro y libra. Tenéis toda la info en la descripción y como bien veis, pues hemos tenido un día normalito en la bolsa americana. Tenemos actualmente al Nasdaq, que es el único que ahora mismo está dando ciertos movimientos un poquitín más raros. En el día de ayer, como muchos visteis, planteamos este long en Bitcoin que llegó hasta los $61.000. Tenéis el vídeo subido de ayer antes de que se diese el movimiento. Esto fue un riesgo-beneficio 1,4, es decir, ganas 4 veces lo que pierdes. Si os fijáis, esta fue la operación de ayer. Yo personalmente hoy no contemplaba que fuésemos a caer tanto. De hecho, para mí, el soporte intradía lo teníamos aproximadamente sobre la zona de los $60.000. Pero como hemos perdido ese nivel, en mi cabeza he planteado, hostia, ¿no podremos hacer la misma operación que planteamos en el día de ayer? Hoy personalmente no he operado Bitcoin y esta operación tampoco la he hecho. Como bien veis, pinta bastante mal y yo personalmente creo que Bitcoin no tendría que haber caído por debajo de los $60.000 en el día de hoy para seguir con una predisposición alcista. De hecho, si nos vamos en una temporalidad una hora, como bien veis, esa zona, esa línea amarilla o azul, que parezco yo aquí daltónico, coincidía muy bien hoy para buscar un rebote y eliminar los máximos anteriores que se situaban en la zona de los $61.900 y posteriormente en la zona de los $62.700. Pero una vez hemos perdido ese nivel, yo personalmente he descartado para el día de hoy todo movimiento alcista en criptomonedas y una vez más estamos perdiendo la zona clave en Bitcoin, esos $60.000, y pienso de verdad que este retroceso en Bitcoin no es positivo, o al menos yo creo que no se tendría que haber dado.
En las altcoins en el día de hoy ha ocurrido un movimiento bastante similar. De hecho, Ethereum en el día de hoy casi nos toca el primer take profit en una operación de long, que en este caso la hemos planteado por encima de los máximos anteriores, porque estaba teniendo muchísima mayor fuerza relativa que Bitcoin. Como comprobáis, Bitcoin ha estado durante los últimos días formando máximos y mínimos decrecientes. En cambio, Ethereum ha estado teniendo máximos crecientes, con lo cual entendemos que ha sido un par mucho más alcista durante estos últimos días. Yo personalmente planteaba esa comprita hasta los $2.800, zona donde ya sabéis y os llevo comentando mucho tiempo que para mí es una resistencia importante, y con Ethereum entre 2.800 e incluso los $3.000 podríamos empezar a plantear algunas ventas para recomprar más adelante en los retrocesos del mercado. Por supuesto que esto es algo agresivo, es algo que no sabemos si una vez vendemos puede volver a retroceder a ciertos niveles como podrían ser los 2.400, 2.300 incluso, pero al final simplemente es cuestión de probabilidades. Podemos decir que agosto no ha empezado de la mejor manera. De hecho, podemos ver que prácticamente desde comienzos de agosto llevamos varias salidas en los ETFs tanto de Bitcoin como de Ethereum, saliendo prácticamente unos $150 millones por día. Hemos tenido estos últimos 2 días más o menos positivos, pero los inflows en Bitcoin han sido bastante pequeños, sobre todo en el día de ayer. Gracias a los resultados, en este caso de los datos IPP, pudimos ver una reacción en subida en Bitcoin que más o menos llevó el precio casi hasta los $62.000, una subida más o menos desde los 58.800, casi los $59.000, provocaron una subida más o menos, unos inflows de casi unos $40 millones en el día de ayer en Bitcoin, pero hoy probablemente vayamos a tener ciertos retrocesos. La información no se me actualiza hasta mañana, pero hoy 100% que estamos teniendo caídas en los ETFs de Bitcoin. En el día de ayer, en cuanto a los ETFs de Ethereum, tuvimos una entrada, unos inflows aproximados de unos $24 millones, pero yo personalmente creo que los ETFs de Ethereum en el día de hoy también van a caer de forma un poquitín más agresiva. Actualmente el inflow total de los ETFs de Ethereum desciende a $376 millones negativos. Esto es un dato recopilado del 13 de agosto, es decir, mañana lo tendremos actualizado probablemente con los retrocesos que estamos teniendo en el día de hoy, porque hay que valorar también que en el día de hoy Ethereum lleva una caída aproximadamente desde la apertura diaria, más o menos podríamos decir de aproximadamente un 3%, con lo cual yo más o menos creo que nos mantendremos un poquitín ahí a la par, incluso con pequeñas caídas en esos ETFs. Ahora mismo más o menos puedo calcular que podríamos tener aproximadamente unos 5-10 millones de dólares en salidas de ETFs en el día de hoy. No creo que mucho más, porque de hecho, como bien veis, las caídas del mercado de hoy son bastante pequeñas. Bitcoin apenas tiene un retroceso de un 2 y pico por ciento, y Ethereum en el día de hoy apenas ha caído un 1,5%. También creo que es bastante importante identificar un poco el mercado en estos momentos, los meses, también en los trimestres, la situación en la que estamos ahora mismo. También tened en cuenta que estamos en verano. Ya sabéis que en verano no suele haber mucho movimiento, suele haber poquito volumen. De hecho, en el día de hoy Bitcoin ha tenido muy poco volumen. En el día de ayer también tuvimos muy poco volumen, con lo cual tened en cuenta y valorad que ahora mismo estamos en una situación un poco aburrida del mercado. Mientras estemos en esta situación, no os volváis locos, porque es algo que tiene que pasar y simplemente estamos pasando por ciertas etapas del mercado: etapa de aburrimiento, etapa de poco volumen, y luego vendrá la etapa de distribución, y veremos qué ocurre para entonces. Bien, como podemos comprobar, los meses de agosto generalmente en el año 2022 y 2023 suelen ser bajistas, y lo cierto es que en 2021 y 2020 tampoco hemos tenido movimientos del otro mundo. En 2021 tuvimos una subida de un 13%, y en 2020 tuvimos únicamente una subida de un 2%, y en 2019 y 2018, tanto esos últimos 2 meses de los 2 años atrás, tampoco hicimos gran cosa, con lo cual entenderemos que el mes de agosto, y fijaos también que el mes de septiembre, suelen ser meses un poco rarillos. Empezaríamos ya a plantear ciertas subidas del mercado ya hacia octubre, noviembre probablemente de este mismo año. Pero yo creo de verdad que este mes de agosto no vamos a tener en realidad mucha tralla en el mercado. Tened en cuenta que ya nos quedan prácticamente 2 semanas para que finalice agosto y no hemos tenido ningún tipo de movimiento raro. Bitcoin ha tocado los 50.000 y hemos vuelto a recuperar la zona de los $60.000, así que parece que estamos atrapados ahora mismo dentro de un pequeño rango que va desde 50 hasta $60.000. Hasta que no rompamos ese rango por la parte alta o por la parte baja, pues yo creo que el mercado no va a dar mucho más de sí.
En cuanto al plan de Bitcoin para los próximos días, yo personalmente lo voy a mantener bastante simple, intentaré no complicarme mucho la cabeza, voy a quitaros todos los dibujos simplemente para que tengáis una idea más a largo plazo. Para mí, Bitcoin actualmente está en un rango que va más o menos desde los 63.500 dólares, que es una zona donde tenemos bastante volumen de perfil, que es este nivel de aquí, que si lo veis un poquitín más a largo plazo, veréis que es una zona en la cual tenemos bastante nivel de compra, bastante nivel de venta en esta zona aproximada. Como bien veis, ya tenemos picos, en este caso en el volumen de perfil, que luego más o menos nos podrían llevar prácticamente hasta casi los 66.000, casi los 67.000 dólares. Pero a mí personalmente, como nivel de soporte, por supuesto ya en el mediano largo plazo, me interesaría esta zona de los 50.000 dólares, planteando de nuevo ciertas compras en swing, buscar una pequeña manipulación de esa zona, no complicarlo demasiado. Y actualmente en el corto plazo, para mí la única zona de soporte que podríamos tener como válida, como un posible nivel que sí o sí nos deba actuar como tal, sería esta zona de los 57.500 dólares. Creo que mientras Bitcoin se mantenga por encima de estos niveles, tendríamos cierta subida de las altcoins, o al menos vendríamos a retestear estos mínimos para intentar manipular estos máximos y estos máximos de aquí. Hasta entonces yo personalmente no me complicaría mucho más la cabeza. Si Bitcoin por supuesto se mantiene en el día de hoy por encima de los 58.500 dólares, deberíamos al menos volver a retestear los 60.000 dólares, aunque yo personalmente ese long no lo voy a buscar en estos momentos. Por otro lado, tengo algunas altcoins en punto de vigilancia en estos momentos, que únicamente voy a intentar operar si conseguimos romper cierta tendencia, pero como bien veis, las altcoins llevan unos días borrachillas. Hay ciertas altcoins que sí que están andando algo más de subida, como puede ser Toncoin, que en el día de hoy lleva prácticamente una subida de un 10%, pero de lo contrario tenemos muchas otras que en el día de hoy no están haciendo gran cosa. De hecho, las altcoins están, muchas de ellas, a punto de rozar los mínimos prácticamente del 12 de agosto. Si nos fijamos, ese 12 de agosto nos situaría a Bitcoin prácticamente en los 57.700 dólares. Si consiguiésemos romper esta pequeña acumulación que llevamos formada en los últimos 2 días, más una ruptura de tendencia clara en un gráfico al menos de 1 hora, 4 horas, las altcoins deberían darnos una continuación alcista hasta donde finaliza el movimiento alcista en Bitcoin, que en este caso, por poner el ejemplo de Solana, llegaría más o menos hasta los 163 dólares. Es decir, si en el caso de Solana conseguimos romper 150, yo personalmente buscaría una pequeña comprita hasta este máximo, y luego, si el mercado ya iniciase de nuevo esa mini tendencia alcista, intentaríamos buscar el máximo del rango, que en este caso se sitúa en 194 dólares. Si nos fijamos en el Total 2, Total 3, como ya sabéis, estamos actualmente en una mini tendencia bajista. Como bien veréis, no conseguimos recuperar este rectángulo que llevamos dibujado desde varios días atrás. En este caso, y para quitar todos los pedazos de dibujos que tenemos en esta gráfica, lo ideal sería que para tanto Bitcoin como las altcoins suban, deberíamos superar la zona de los 2,12 trillones de dólares. Si conseguimos superar esta zona y la actuamos como nivel de demanda, personalmente creo que tanto Bitcoin como las altcoins deberían seguir subiendo durante los próximos días. En cuanto al Total 2, estamos exactamente en la misma situación que llevamos comentando días atrás. Si consiguiésemos recuperar esta línea violeta que tenéis dibujada en pantalla, superásemos los máximos anteriores, yo personalmente creo que debería llevarnos más o menos hasta esta zona de aquí arriba. Y en el Total 3 tenemos la misma situación, pero lo cierto es que el Total 3 actualmente sí que está siendo un poquitín más alcista que el Total 2 y el Total 1. De hecho, quitando todos los dibujos que tenemos en pantalla, mientras el Total 3 se sitúe por encima del mínimo del 4 de julio aproximadamente, yo creo que deberíamos intentar visitar esta zona que rompimos durante estos últimos días atrás. Supondría aproximadamente una subida de entre un 10 y un 15%. Además, Bitcoin, ya me he estado fijando durante el día de hoy en la dominancia. Parece ser que Bitcoin actualmente está perdiendo cierta fuerza en su dominancia. Como bien veréis, tenemos una temporalidad diaria actualmente en pantalla y tenemos esa zona que llevábamos comentando desde hace mucho tiempo, el 57,5%, nivel de resistencia muy importante, nivel que no tocamos desde hace más de 2 años. Bien, pues la situación es la siguiente. Vamos a quitar todos estos dibujos y si nos fijamos actualmente, parece ser que estamos teniendo un patrón
patrón que viene a retestear una resistencia, que no la consigue romper y que en estos momentos está intentando dar su último toque antes de posiblemente caer, que sería esta primera ruptura, este retesteo, intento de ruptura de nuevo, fallido, y buscaríamos una tendencia bajista en la dominancia de Bitcoin. Esta posibilidad nos haría pensar que las altcoins durante los próximos días podrían ser un poco más alcistas que Bitcoin, y yo personalmente buscaría que esa dominancia finalmente rompa toda esta estructura alcista que lleva formada durante los últimos días atrás, que más o menos va desde el 13 de julio, que rompa y que al menos intente retestear cerca del 56 o incluso el 55,5% de dominancia. Y obviamente si nos vamos en un gráfico diario o incluso os vais a una temporalidad semanal, lo ideal por supuesto será romper por debajo del 56% y a partir de ahí yo creo que deberíamos tener cierta caída hasta el 54%. Ya sabéis, cuando este tipo de movimientos se dan en el mercado hay que aprovechar que las altcoins dan muy buenas subidas, al menos aprovechar una reacción de entre un 10 y un 20% en cualquier altcoin. Así que simplemente para finalizar con el vídeo, estoy con vosotros, la situación es muy complicada en estos momentos, como bien veis está habiendo muy poco volumen, muy poco movimiento en Bitcoin. Simplemente si nos fijamos estos últimos días atrás, comparáis los volúmenes, por lo general veréis un gráfico de 4 horas, una temporalidad diaria, incluso lo podéis ver en este gráfico, cómo iniciamos el domingo y lunes con bastante volumen y ese ha caído de forma bastante agresiva durante estos últimos 2 días. La verdad que no entiendo qué está pasando ahora mismo, entenderé o al menos espero que sea simplemente porque nos encontramos en un mes un poco aburrido del mercado, agosto, la gente se va de vacaciones, no hay mucho volumen y pues entiendo que este volumen podría volver hasta el mes de septiembre. Así que yo personalmente lo que nos queda de agosto haré alguna operación en futuros, alguna compra en spot si lo veo bien, si bajamos a la parte baja del rango, pero de lo contrario no me voy a complicar demasiado y sobre todo lo que no voy a hacer es perder la paciencia en un mercado que en estos momentos no está dando mucho de sí. Así que chicos, si este tipo de contenido os gusta, os recuerdo que le deis un buen like, también os recuerdo que tenéis el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción y que también podéis acceder desde la zona de miembros de YouTube. Y dicho esto, nos vemos a la próxima.